Mi nombre es Miriam Elizabeth Barreto Ramírez y yo tenía una maldición hereditaria porque mi bisabuela era espiritista. Ella hablaba con los muertos, ayudaba y su casa siempre estaba llena de ruidos. Mi abuela no es pues no practica nada de eso, pero mi mamá sí. Mi mamá, ella tenía sueños y todo lo que soñaba se hacía, ¿no? Y yo por lo mismo, pues yo sufría con muchas pesadillas, tenía muchas pesadillas, veía que se movían las cosas, oía que me hablaban, me agarraban las piernas, me agarraban los brazos. Entonces, a raíz de todo esto, pues yo vivía siempre con miedo, pues yo no tenía ganas de vivir. Yo vivía muy amargada, muy enojada, yo no hablaba con nadie, era antisocial. Y en mi casa nada más sabían que si yo ya ponía mi cara o dejaba de hablar o no contestaba era porque yo ya ni me hablaran porque yo me ponía muy mal, ¿no? Entonces me diagnosticaron lo que era ataques de pánico. Me daban los ataques de pánico, sentía que se me paraba el corazón, no podía respirar, eran pues situaciones muy difíciles, ¿no? Me llevaban a urgencias y en urgencias me ponían el medicamento muy fuerte para que se me controlara, pero ni aún así se me pasaba. Yo llego a la Universal y encuentro mucha paz, una paz tremenda que yo empiezo a llorar de la nada. Y una tranquilidad, yo empecé a dormir, dejé de tener las pesadillas, empecé a tener alegría, mi carácter empezó a cambiar, entonces yo empiezo a luchar, ir todos los días y esta maldición pues viene a ser una bendición, ¿no? Yo oigo que con el Espíritu Santo uno puede vivir feliz, ¿no? Feliz sin la necesidad de alguien o de algo, más que la presencia de Dios, y que solamente es el único que puede darme esa felicidad. Y yo empiezo a luchar, ¿no? A luchar para conquistar el Espíritu Santo. Yo renuncio a mi voluntad, yo empiezo a perdonar, empiezo a pedir perdón a todas aquellas personas a las que yo en algún momento les hice algo. Empiezo a orar por ellas. Y dejé de ser chismosa, dejé de mentir, dejé de ser envidiosa, dejé de ser orgullosa porque a veces no pedía yo quería que me dieran las cosas porque pues yo las quería, pero no era porque las mereciera, ¿no? Entonces dejé el orgullo. Actualmente yo ya no sufro esos tormentos, yo ya gracias a Dios ya vencí. No tengo pesadillas, no veo nada, no tengo insomnio, no tengo deseos de suicidio, ahora tengo muchas ganas de vivir.